Muy buenas tardes, mi nombre es Ana María Sedano y vamos a comenzar a tratar con el tema de los hermanos Lumière, quienes fueron unos inventores y directores de cines nacidos en Francia, en Bangkok. Entonces, cuando estaban ya más o menos poco pequeños, sus padres lo llevaron a Lyon y ahí se criaron. Sus padres fueron Antoine Lumière y Jean-Joseph Costillet. Los hermanos Lumière trabajaban en el taller de su padre, fotográfico. Louis trabajaba como físico y Augusto como administrador. Los hermanos Lumière en el 1892 se plantearon a la idea de que ellos querían darle movimiento a la fotografía. Su padre, de regreso a Francia, trajo un kinetoscopio, lo cual estos lo examinaron y lo revisaron de arriba abajo, y a través de ya ese proyecto realizado del kinetoscopio, ellos se inventaron un aparato por el cual lo utilizaban como cámara y como proyector, que es el cinematógrafo. El cinematógrafo está basado en el efecto de la persistencia retiniana del ojo humano. El cinematógrafo fue patentado el 13 de febrero de 1895. Los hermanos Lumière no le veían ningún beneficio, económicamente, a su invento, pero ellos con este invento ellos tuvieron mucho éxito económico, por lo que ellos se beneficiaron, pero en realidad nunca le pusieron como esa importancia así económica, porque ellos no se encontraban que eso le iba como a funcionar así. El cinematógrafo fue presentado en diversas sociedades científicas que ellos la presentaron, y al ver su popularidad, ya que ya se estaban haciendo famosos con eso, ellos cogieron y entonces en diciembre de 1995, hermanos Lumière patentaron el cinematógrafo el 13 de febrero de 1895, y este mismo año, el 28 de diciembre, lo exhibieron luego de varias presentaciones en diversas sociedades científicas. Y ese mismo año rodaron la película primera, que fue la salida de los obreros de la fábrica Lumière. Luego los Lumière presentaron otro nuevo proceso, que fue el autocroma, que esto comenzó en el 1903, lo que fue mercantilizado en el 1907. El autocroma tiene como fin ponerle colores a las fotografías. Ahora vamos a continuar con Georges Méliès. Georges Méliès fue un famoso cineasta que por sus técnicas maravillosas fue considerado como el mago del cine. Georges Méliès nació en diciembre, el día 8 de 1861. Este fue llamado el mago del cine porque fue que comenzó con los efectos especiales, con el parar y seguir, con el efecto de cámara rápida. Por ejemplo, como cuando él comenzó con el efecto de parar y seguir, esto él lo hizo fue de una manera que fue inocentemente. Estaba en las calles de París grabando una película, cuando de repente se le queda atascada la cámara, se le dañó, y en lo que él está reparando sigue la cámara prendida, pero él no sabía, y sigue normal. Cuando ya la cámara se arregla, la cámara prende, y luego cuando ya él se fue a la casa, que está viendo los proyectos, él ve que pasa una magia. Cuando él ve que él está grabando, entonces de repente el objeto se desaparece. Entonces para él eso fue algo maravilloso. Ya, y de ahí ya él comenzó a hacer eso como ya una técnica, que por ejemplo la técnica de magia, cuando por ejemplo en el lente de la cámara hay un objeto normal grabando, entonces luego se apaga la cámara y el objeto se quita, entonces luego la cámara prende, ya cuando el espectador mira ya el objeto no está, ya cuando ya la película está editada. Entonces para él esto lo utilizó él como magia, por ejemplo de mago como
él lo utilizó en magia, por ejemplo, con un mago y con una chica. Entonces le agarraba a poner a la chica ahí, entonces el mago hacía un gesto como de magia. Cuando ya el mago venía a hacer su gesto normal de magia, él apagaba la cámara y después la chica aparecía y así sucesivamente. Entonces también él inventó los colores, por ejemplo los colores, también la cámara rápida. La cámara rápida es, por ejemplo, cuando uno está haciendo algo normal, tranquilo, al paso, y se va de repente, uno con esa técnica la pone rapidísimo. Por ejemplo, la técnica de la nube, cuando la nube pasan rapidísimo. También las flores cuando abren y cierran, y así por el estilo. También Georges Méliès aportó en las películas de terror. Una de sus películas de terror, la más famosa fue la película de terror, fue la primera que él hizo, fue Un encuentro con el diablo, donde él en esa película pone un murciélago, que el murciélago interpreta como el mar y como la oscuridad, etcétera. Entonces podemos decir, en resumen, de Georges Méliès, que Georges Méliès tuvo muchas cosas importantes, aportó muchas cosas buenas, porque él comenzó con los efectos especiales, con la cámara rápida, con la magia y todas esas cosas. Por eso él fue llamado el mago del cine. Ahora vamos a tratar el cine expresionista. El cine expresionista viene de la Primera Guerra Mundial. Este cine viene arrastrando esa historia de tristeza y de dolor, donde los cinematógrafos, directores y actores quisieron como expresar ese momento reflejado en la pantalla grande. También ellos como lo hacían para como llamar la atención de un público, de un gran público, por lo que utilizaban la técnica de como un ambiente roscoso y oscuro, entre claro, que el espectador sintiera como un cierto miedo. Y también como se caracterizó por el maquillaje de los actores, que era como un maquillaje terrorífico y con sombra, y para que el espectador sienta como que está en un sitio como temeroso y sienta miedo. Esta época fue una época de bastante negatividad, donde el positivismo desapareció totalmente, porque la persona ya con el temor y con esa angustia y esa sensación de lo de la guerra, con esa sensación de lo de la guerra, ya entonces los actores y directores cogieron ya eso para así sentir como la realidad en los espectadores. Los principales exponentes del expresionismo fueron Fritz Lang, Friedrich Wilhelm, Robert Twin y George Wilhelm. Estos fueron los principales exponentes del expresionismo, ya que estos querían ver como la sensación en el espectador, y porque esta época fue una época de mucho sentimiento y mucho dolor. Por eso ellos hacían en el cine la temática de que se sintiera como un ambiente como entre oscuro y claro, y usaban como un efecto que se veían como en el rostro como feo y como así, y mucha violencia. Este tiempo fue de mucha violencia. Esto lo dijo Dumas. Ahora vamos a continuar con el cine impresionista. El cine impresionista comienza en el siglo XIX. Este cine viene caracterizando un cine interior. Por ejemplo, los actores y directores quieren reflejar la interioridad individual de cada persona. En vez de reflejar por fuera, quieren reflejar los sentimientos, las pasiones, el amor, las angustias, los dolores, etc. Este cine viene
viene basado en la pintura expresionista, donde el pintor trata de reflejar un sentimiento a través de la pintura, aunque quizá otra persona no entienda lo que quiere decir el pintor, pero tiene cierto sentimiento. En este caso pasa con el cine, que los actores, en vez de expresar con palabras a sus espectadores, tienen que expresar con rasgos, como con gestos, lo que ellos quieren decir, que este cine podría ser hasta mudo porque no necesitaría ya palabras, porque es un cine interior donde emiten al espectador los pensamientos psicológicos y sentimentales del individuo. También no se basa ya en como en la escenografía, en lo anglo, sino en personal, en el personaje, expresando los sentimientos y tratar de llevar a llorar a los espectadores, a sentir tristeza, a sentir emoción y a que se sientan identificados con esa persona, con ese actor. Entonces, Ricciotto Canudo hizo un ensayo en el 1911, donde dice que él quiere mejor poner que los actores, en vez de decir sus sentimientos con palabras, que lo expresen con gestos, para así sea más identificado por el ser humano. El cine surrealista. El cine surrealista es un movimiento artístico y literario que nace en el 1919. Este tiene como objetivo la creación al margen de los principios de la estética y la moral, la fantasía onírica, la lírica erótica y el desorden entre tiempo y el espacio, la confusión entre tiempo y el espacio. La primera película surrealista fue en el 1928, escrita por Hermann Dürer, La Caracola y el Clérigo. Luego de esto, un año después, en el 1929, se hace la película de la gran trayectoria, la máximo exponente, que es Un perro andaluz, escrita por Luis Buñuel. Luis Buñuel también, un año siguiente, en el 1930, escribe El cine en tiempo de conflicto. El cine en tiempo de conflicto viene siendo en el 1940 al 1949. Esta etapa está entre la Segunda Guerra Mundial, donde el cine fue caracterizado por un cine oscuro y negro y de maldad y de mucha violencia. En esta época estaba predominando Hitler, donde con el papel de Charlie Chaplin fue llevado a pantalla grande esta historia de este gran dictador. Entonces la película se llama El dictador, de Charlie Chaplin. Este cine negro vino trayendo muchas muertes detrás de cámara, donde luego se iban investigando esos asesinatos que se hacían, que mayormente quedaban en la nada. Y el cine estaba oscuro porque habían asesinatos, estaba también una época muy gris, todo estaba, porque la gente estaba frustrada con eso de la Segunda Guerra Mundial, que aquí ocurrió como más o menos como ocurrió al principio con la Primera Guerra Mundial, en el expresionismo, que ya ellos venían ya como trayendo eso, y entonces todo eso, los sentimientos y todas esas tragedias y todo eso, la vinieron a expresar en el cine. Entonces, en esta época predominó Hitler y también Charlie Chaplin, que fue el actor principal de la película El dictador. Y por último, entonces, vamos a hablar acerca del cine sonoro. El cine, al principio, como sabemos, era mudo y duró 35 años en esta situación, pero los productores y directores estaban buscando la manera de querer más y obtener mayor entusiasmo en los espectadores, por lo que con su esfuerzo y creatividad lograron llevar el sonido al cine. Pero al principio esto no era nada fácil, porque se escuchaban con las cámaras insonorizadas, se escuchaba todo alrededor, todo lo que había por todos lados.
pero esto más tarde se fue arreglando, en lo que mientras tanto el cine mudo fue falleciendo chin a chin, porque ya las personas iban viendo películas como fue el cantor de Jax, que esa fue la película primera que tuvo sonido. Entonces, a partir ya de que comenzaron a verse las películas con sonidos, ya el cine no mudo ya no tenía como esa clientela así, porque cuando se vinieron a hacer el cine sonoro, no fue simplemente que le montaron las voces, sino que a todos los movimientos, los gestos, a todas las cosas, los pasos, todo ese tipo de cosas fueron modernizándose, y ya este sonido le iba trayendo ya a las personas otro tipo de emociones, como los sonidos de suspenso, los sonidos de miedo, de terror, entre otros. Entonces el cine mudo ya totalmente en el 1928, ya el cine mudo ya caducó totalmente, porque ya nadie quería ver películas sin sonido. Y ya también en 1928, ya en este tiempo, ya los problemas técnicos que estaban ocurriendo, por el cual al principio el cine no se escuchaba bien, porque los actores también tenían miedo de que cuando ellos hablaran la voz saliera distorsionada o que se viera mal, y también tenían que repetir muchas veces las escenas porque tenían que andar con una camarota grande por todos lados. Pero ya en 1928 ya fue todo más moderno, y comenzaron y crearon el micrófono que se lleva al escenario encima. Entonces de ahí para allá fue todo un poco más fácil, pero muchos actores no concibieron con la prueba